El feminismo en tiempos de COVID-19. El 2020 ha sido un año complicado para el mundo. No ha sido fácil tener que mantenerse en casa y menos en fechas como las que se aproximan. Sin embargo, también ha sido un año de lucha como para el movimiento feminista, quienes no se quedaron con los brazos cruzados y no fue un impedimento para salir a exigir sus derechos. El feminismo es un movimiento social, un discurso que se basa en la justicia. Es una teoría y práctica política articulada por mujeres, que tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de la discriminación que sufren por la única razón de ser mujer, y deciden organizarse para acabar con ello y así poder cambiar a la sociedad. Ha ido tomando fuerza al pasar los años, y una de las razones es por las redes sociales, que le han dado un mayor enfoque. Las mujeres han tenido que buscar la justicia por amigas, hermanas, primas, hijas, vecinas y hasta madres, ya que en México no se cumple la ley. En el 2019, la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pidió a los estados del país conocer los casos de feminicidios del sexenio pasado, encontrándose con una gran cantidad de casos donde dejaron absueltos a los culpables. Basta con tan solo entrar a redes sociales como Facebook, donde está volviendo tan común al compartir fotos de jóvenes desaparecidas, y algunas son encontradas desgraciadamente muertas. La lista de nombres de mujeres asesinadas han ido en aumento. Muchas de ellas han sido privadas de la vida en casa, así que la pandemia no es algo que a las mujeres las mantenga a salvo. En la actualidad, el mundo se enfrenta a una pandemia por el COVID-19, manteniendo a la sociedad resguardada en casa, pero para movimientos sociales esto no fue un impedimento, ya que buscaban la forma de seguir luchando por los derechos. Se demostró que la pandemia no es algo que frena el movimiento feminista, porque aunque la mayoría piense que al estar en casa las mujeres están a salvo, están muy desinformados, el número de feminicidios sigue y la lucha por las mujeres no se detiene. Antes de que la sociedad se pusiera en cuarentena por la contingencia sanitaria, en varias partes del mundo se hicieron marchas por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y en México se manifestó por aquellas mujeres que hayan perdido la vida y que la justicia no olvidara los nombres de aquellas niñas, jóvenes y señoras, que sus casos quedaron impunes. Al siguiente día se hizo un movimiento, el 9 Ninguna se mueve, que se basaba en que ninguna mujer saliera de casa, hiciera compras, usara redes sociales, etc. La finalidad era demostrar cómo sería un mundo sin mujeres, pero lo que la sociedad hizo, en su mayoría hombres, fue burlarse, como de todas las demás formas en que se manifestaban. Los feminicidios van en aumento. En el registro que se tiene en el Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Información sobre la Violencia contra las Mujeres, Incidencia Delictiva y Llamadas de Emergencia al 911, para el mes de octubre del 2020, México ya tenía un registro de 777 homicidios dolosos contra mujeres, siendo el primer lugar el Estado de México, con más de 119 delitos. Tal vez vayan menos muertes que el año pasado, pero ¿no tendría que haber disminuido? Es decir, se está en una pandemia, algunas mujeres resguardadas en casa, donde se supone que deben de estar a salvo. Porque tal vez hay mujeres que no son asesinadas, pero que a poco las van matando emocionalmente, con ofensas, con golpes. Muchas no son capaces de hablar por miedo de lo que pueda pasar si se enteran sus parejas, o algunas desde niñas siempre vieron esas actitudes con sus padres y se sienten tan acostumbradas, por lo que se resignan a seguir viendo así, muchas veces orillando a sus hijos al mismo ambiente. La sociedad mexicana es muy machista. Muchas personas ya no quieren cambiar esas conductas, la mayoría hombres y personas de la tercera edad, tanto hombres como mujeres. Desgraciadamente llevan por el mismo camino a sus familias, haciendo que hasta las mismas mujeres piensen así, aunque hay mujeres que sin ningún hombre a su lado piensan así, por lo que no es cosa de hombres solamente. Es común escuchar: no llores, pareces vieja, el rosa es solo para mujeres, yo soy el hombre de la casa y se hace lo que yo diga. Ella se lo buscó. Una mujer no dice groserías, se escucha mal. Calladita te ves más bonita. La mujer como la escopeta, cargada y a la esquina. Y hay una infinidad de frases de este tipo o burlas, como el decirles con sarcasmo luchonas a las madres solteras. Porque es más fácil burlarse de la mujer en lugar de criticar al hombre que no se hizo responsable de su paternidad. Si alguna mujer haciendo su trabajo hacen comentarios como ¿con quién se ha de estar acostando? Cuando alguien va manejando y va algo lento, muy rápido, casi choca o comete algún incidente y se ve una persona femenina al volante, sueltan un tenía que ser mujer, cuando la mayoría de accidentes automovilísticos y algunos muy graves son ocasionados por hombres. A muchas personas, en algunos casos mujeres, les molesta las marchas, pero gracias a estas manifestaciones se han podido hacer acreedores a decidir sobre su vida y tener derechos como derecho a la educación. En una asamblea de la ONU, que se emitió en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una de las medidas fue que todas las personas debían tener acceso a la educación, incluyendo a las mujeres, derecho a trabajar y disponer de un sueldo propio. Cuando se llevó a cabo la Revolución Mexicana, en los últimos años, las mujeres pudieron tener empleos, lo que quedó determinado en el artículo 123 de la Constitución de 1917.
Derecho al voto. Fue una de las luchas más difíciles. Cuando se redactó la Constitución de 1917, se le negaba a las mujeres los derechos políticos, pues decían que las mujeres no tenían interés en participar. Fue hasta 1947 que se logró que fuesen partícipe de los procesos electorales por cargos públicos municipales. En las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a votar. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Fue implementado por la ONU, en el cual establece algunos derechos como la vida, igualdad, libertad y seguridad de la persona, a no ser sometida a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, a verse libre de todas las formas de discriminación. Derecho a practicar deportes. En la Edad Media no era permitido que mujeres practicaran actividades físicas. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia no dejaban participar a mujeres, pues el Comité Olímpico Internacional decía que las Olimpiadas no eran adecuadas para mujeres, así que deportistas femeninas hicieron sus propias Olimpiadas. Mientras pasaban los años se unían más participantes, por lo que el comité tuvo que admitir su participación en las Olimpiadas. Derecho a usar pantalón. En los años 20 y 30 era terrible ver a mujeres usando pantalones, pues eran juzgadas, ya que eso era antiestético. En la Revolución Mexicana las mujeres usaban pantalón, botas y carrillera. Ahí nace la expresión llevar los pantalones bien puestos. Mientras pasaba el tiempo se iba usando más la prenda, a pesar de que las críticas no paraban. Mujeres importantes para esa época empezaban a hacer uso del pantalón y dejaban que las vieran. Al final, su uso fue aceptado. Alerta de violencia de género contra las mujeres. Es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo. Consiste en una serie de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Ley Olimpia. Derecho a la no violencia digital. Nace después de que Olimpia Melo fue víctima de acoso por su expareja, que publicó un video íntimo de ella en redes sociales. Así que ella impulsó la ley en Puebla, aprobada en el 2018. Contiene un conjunto de reformas realizadas a los códigos penales de las entidades federativas, al igual que a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en la que se reconoce la violencia digital como un tipo de delito. Derecho a abortar. Esto es posible solo en ciertos estados, y algunos bajo ciertas normas. En el caso de la Ciudad de México, que fue en el año 2007, y Oaxaca 2019, se logró la despenalización del aborto hasta 12 semanas de embarazo. Y lo más actual, Ley Ingrid, derecho a la protección de datos de víctimas de feminicidio. Después del feminicidio de Ingrid Escamilla, fueron expuestas imágenes de su cadáver en redes sociales, por lo que al aprobar esta ley se busca proteger los datos de las víctimas, evitar filtraciones por servidores públicos de imágenes, audios, videos del lugar del crimen y cadáveres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a la sociedad en abril del 2020 a terminar con las conductas machistas, pues estas son una alerta de que puede terminar en feminicidio, y más en la contingencia, pues los 70 refugios para mujeres que sufren violencia han llegado al límite, aunado que la Secretaría de Hacienda no libera los recursos económicos. No se olviden los derechos a vivir una vida con respeto, libre de violencia, además que esta le pide al Estado mexicano que tiene como obligación proteger a víctimas y hacer justicia castigando a los responsables de los daños. En el mes de septiembre, familiares y víctimas de violencia y desaparición llegaron a CNDH y a este lugar acudieron varios colectivos feministas para darles apoyo. Terminaron convirtiendo esta oficina en una casa de refugio. Tomó el tiempo de ver las opiniones en redes sociales. En el momento que las instalaciones fueron tomadas, mucha gente se burlaba. Le quitaron la importancia que merecía, politizando la toma, al decir que las participantes iban de un partido político. Pero rayaron unos cuadros de agresivas e irrespetuosas no bajaban a las manifestantes. ¿Por qué les importó más unos cuadros que la inocencia que fue robada a una menor de 4 años, que fue abusada y que sus agresores siguen libres? Les importó más unos rayones que las desapariciones y muertes de mujeres que iban hasta ese momento. ¿Por qué les importa algo material y no todos los sueños robados? ¿Por qué las mujeres siguen siendo las culpables? ¿Por qué hasta el mismo presidente se enfocó en unos cuadros y no en las vidas dañadas? Es momento de que la sociedad abra los ojos a la realidad y que la justicia comience no solo desde que se pone una denuncia, sino desde casa. El movimiento no debe ser rebajado a solo manifestaciones que hacen disturbios. Deben entender el enojo de aquellas mujeres que han sido violentadas y sus agresores están en libertad. ¿Cómo no van a querer romper todo si no les hacen caso y les tienen de una oficina a otra? ¿Cómo no van a estar hartas de no poder salir a la calle con seguridad de que volverán a abrazar a sus familias? Todos los días salen con miedo de que sean una más agregada a la lista de desaparecidas, preguntándose si lo que llevan puesto las hará acreedoras de ser víctimas de acoso en el transporte, calle, escuela o trabajo. ¿Acaso esperan abrir los ojos hasta que una mujer de su familia sea parte de la violencia? ¿Serán capaces de darle la espalda, de ignorar su muerte, de defender a la persona que les hizo daño? No hay necesidad de llegar a ese punto. Se tiene que empezar desde casa con una educación igualitaria.
No se trata de educar a las mujeres para darse a respetar, sino educar a los hombres a que respeten. Y nosotros como humanistas debemos empezar con crear conciencia, con fomentar la actitud crítica que condene las injusticias y promueva la equidad.